Saludo a todos los hermanos, hermanas y visitas presentes en el día de hoy. Mi nombre es Santiago Gómez, soy miembro de la Quinta Iglesia Metodista Independiente y actual presidente de la Sociedad de Juventud Metodista Independiente. En este día sábado me corresponde dirigir el devocional de la segunda y última jornada del Congreso de SG. Para dar inicio les voy a pedir que inclinen sus rostros para dirigirnos a nuestro Señor en oración. Oramos reverentemente. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy delante de tu presencia, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, con el cual nos permite estar en este congreso. Te pido, Señor, para que todo sea dirigido bajo tu mano bendita, que tú seas, Señor, en medio nuestro en este día. Te doy las gracias por quienes se han podido conectar y pido, Señor, por quienes vengan en camino, para que no tengan ningún problema. Te pido, Señor, por todo esto. Pido que seas con el expositor del día de hoy y conmigo, Señor, también, para que mis palabras sean las correctas y que todo sea guiado por ti, Señor. Te pido, Dios, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, ya hemos dado la oración inicial, así que les quisiera dar la bienvenida a todos los hermanos presentes y desearles que todo lo que se realice en el día de hoy sea de bendición, esperando que nuestro Señor nos dirija. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo número 19 y daremos lectura desde los versículos 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No he dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Esta fue la lectura de la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este instante. Nuestro pastor hará referencia durante algunos de estos versículos que tienen mucho que ver con el tema del día de hoy. A continuación tendremos un momento de alabanza a nuestro Señor. Presentaremos la alabanza Maravilloso es el gran amor, alabanza que fue preparada por la Iglesia Metodista Independiente.
Damos gracias a Dios por esta alabanza presentada y sabemos que la honra y gloria es para nuestro Dios. Y ahora daremos paso a nuestro pastor Valdebenito, que trae el tema del día de hoy, que es una pregunta: ¿existe un Dios? Nuestro pastor presentará este tema. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias por la invitación. Tengo el privilegio y me siento muy agradecido de Dios de poder participar con ustedes en esta tarde y que Dios sea glorificado a través de esta exposición de este tema, ¿no?, que se me ha solicitado. Y quiero iniciar colocando aquí en pantalla la presentación que voy a utilizar esta tarde para poder desarrollar la temática, ¿no?, que nos convoca. Como bien lo decía el hermano, estamos intentando desarrollar este tema para responder esta pregunta sobre la existencia de Dios. Por supuesto, aquellos que estamos aquí conectados tenemos convicción absoluta en nuestro corazón de la realidad de la existencia de nuestro Dios, no solamente de que Él existe, sino que de lo que Él ha revelado en su palabra, ¿no? Conocemos lo que su palabra dice, estamos estudiando permanentemente lo que su palabra dice y damos gracias al Señor porque tenemos esa palabra revelada para poder conocer a Dios de manera más profunda. Así que vamos a abordar eso, pero quiero brevemente presentarles el Ministerio Respuestas en Génesis, que es el ministerio apologético que está en Estados Unidos, con base en Cincinnati particularmente, para ver si ustedes también se animan algún día en visitarlo. De hecho, este año, en octubre, va a estar de manera especial, el día 16 y 17 de octubre, el Día Latino, donde todo el fin de semana va a estar preparada una recepción para el mundo hispano. Así que, si se animan, sería muy bueno que pudieran acompañarnos en esa presentación. Bueno, Respuesta en Génesis tiene dos grandes atracciones. Una de ellas es el Museo de la Creación, que está ahí en el sector, en el área metropolitana de Cincinnati, que es un museo interactivo que ha ido desarrollando ampliaciones en los últimos años. El año pasado, de hecho, estuve allá y hubo una inauguración de una nueva sección. Y este museo, que ha construido desde el 2017 el Ministerio de Respuestas en Génesis, es un museo que permite a los creyentes poder traer a la vida real, a la imagen, ¿no?, las páginas de la Biblia, principalmente en la defensa que hacemos nosotros los cristianos en cuanto a la realidad de la metanarrativa y particularmente a la realidad histórica de las descripciones que aparecen en los primeros capítulos de Génesis. En el interior ustedes van a encontrar representación, ¿cierto?, de Génesis 1, Génesis 2, y una exhibición donde se muestra lo que está en disputa, ¿no? La lucha de cosmovisiones, la lucha de maneras de entender el mundo. Desde la mirada bíblica, nosotros como creyentes creemos que la palabra del Señor ha sido inspirada y es la verdadera historia nuestra, la verdadera historia de la humanidad, donde se nos describe quién es el autor de todas las cosas, pero también todo el desarrollo histórico que esta gran historia de la humanidad ha tenido y, por supuesto, cómo se encamina hacia el final de los tiempos cuando esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el comienzo de un tiempo donde podremos disfrutar, ¿cierto?, de la realidad plena, de la cercanía con nuestro Dios. Este museo tiene aspectos históricos, se muestra la relación de la ciencia y la fe, se defiende, por supuesto, con muchos argumentos y elementos científicos, históricos, arqueológicos, cómo la verdad de la Biblia tiene una relación con la historia directa y también evidencias que apuntan, por supuesto, a que esto es una verdad y no un invento o una fábula, quizás como algunos han querido mostrarnos. Entonces, el museo tiene al interior, por ejemplo, muestras de fósiles, tiene un insectario también, parques también para que la familia pueda disfrutar, una sección para venta de literatura, etcétera, etcétera. Así que si ustedes se animan en visitar, por supuesto, podemos hacer los contactos para ayudarles en la llegada. Hay un nuevo planetario en 4D también, y es espectacular. Además está el Arca, que es el otro... la otra construcción, ¿cierto?, que ha desarrollado el ministerio, que es un arca de tamaño bíblico, con las dimensiones bíblicas. Es la estructura de marco de madera más grande del mundo en este minuto. Y esta construcción, en su interior, también muestra, ¿no?, cómo la narrativa bíblica del diluvio es una historia real, tiene congruencia con los aspectos geológicos que se observan hoy día en el presente, como se describe la Biblia, ¿no?, de una gran catástrofe de nivel planetario.
y al mismo tiempo también intenta recrear en el interior cómo puede haber sido la vida de las personas que estuvieron, ¿cierto?, en este viaje, estas 8 personas junto con los animales que describe la Escritura. Entonces, si ustedes se animan un día a visitarlo, sin duda podemos hacer ahí un grupo de manera especial para poder recibirles en el lugar. Ahí está algunas fotografías del interior, ¿cierto?, los 3 niveles que describe la Biblia, representación, ¿cierto?, de las personas, la alimentación, una explicación no solo de lo que puede haber sucedido al interior del arca, sino también los sucesos externos, todos los procesos geológicos que pueden haber acaecido de acuerdo a las descripciones que tenemos en la narrativa bíblica. Así que están invitados. También contarles que el ministerio tiene un canal, así como existe Netflix, existe Answers TV, que es un canal que se contrata donde tienes muchísimas películas, materiales, documentales, para poder entrenarse en el área de cosmovisión cristiana y particularmente la defensa de los primeros 11 capítulos de Génesis y todo lo que desde ahí se deriva hacia adelante. Así que están invitados cordialmente a visitar el Museo de la Creación y el encuentro con el Arca. Vamos a avanzar entonces en la presentación de la temática del día de hoy. En esta discusión y intentando responder estas preguntas, ¿existe un Dios? Particularmente en lo que se refiere a la disputa que hay entre lo que la opinión científica nos está diciendo hoy versus lo que la Biblia nos dice. Es una discusión científica, es una discusión solo religiosa, hay contradicción entre lo que la ciencia dice y la palabra del Señor dice. Vamos a tratar de dilucidar eso. Y quiero partir leyendo las Escrituras en Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21 agrega, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Con esto en mente, quiero concentrarme en lo que el verso 18 dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es bien singular, porque la Biblia está diciendo que la ira de Dios no es algo que se va a revelar en el futuro, es algo que se está revelando. La ira de Dios sobre esta creación, debido, y lo dice el mismo texto, a que existe impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia de los hombres está desencadenando que la ira de Dios esté en manifestación. Ahora, la impiedad e injusticia en el texto y su contexto está explicado. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a que hay una verdad evidente a través de las cosas hechas, como dice Romanos en su contexto, que apunta y digamos, promueve y certifica la realidad de que hay un Dios creador de todas las cosas. Si pensamos en la creación, lo primero que nosotros nos vamos a dar cuenta, y el texto apunta a esto, que la creación es enorme, la creación es hermosa. Si pensamos un poco solamente en el cosmos y tratamos de aterrizar las cifras que nos hablan los especialistas en astronomía, cuando pensamos, por ejemplo, en cómo se mide, ¿cierto?, la distancia, se mide en años luz. Esto es muy importante. La medida años luz no es una medida de tiempo, sino una medida de longitud. Se utiliza el término años luz para dimensionar una cifra que es enorme. 9,5 billones de kilómetros es un año luz, aproximadamente. Por lo tanto, si pensamos en esa cifra, que es enorme, nosotros aquí, si quiero viajar, esta misma semana me tocó viajar a Puerto Montt, tuve la ventaja de estar un par de días por ahí, el privilegio, ¿no? En estas condiciones de pandemia, salir de Santiago es un gozo y una alegría, hermano. No saben ustedes cómo yo me sentía ahí en el campo, feliz ahí, tomando aire puro por un par de días al menos, ¿no? Pero demoré aproximadamente 1 hora 40 minutos en avión para recorrer 1000 kilómetros. Pero cuando pensamos en un año luz, estamos hablando de 9,5 billones de kilómetros. Y se calcula, los astrónomos calculan que
el universo tiene 9.000 millones de años luz de diámetro. Entonces estamos hablando de cifras que son impresionantes. Por ejemplo, Alpha Centauri, Próxima Centauri en particular, que es la estrella más próxima después del Sol, está a 4,24 millones de años luz. Entonces son cifras realmente siderales. Y quiero mostrarles un pequeño video para tratar de poner nuestra mente y nuestro corazón en la envergadura del cosmos. ¿Y por qué un cosmos tan grande? Bueno, Dios lo puso ahí justamente para que lográsemos, en cierta medida, poder comprender cuán grande es nuestro Dios. Y quiero mostrarles el siguiente video. No sé cómo te sientes tú cuando piensas en esto, ¿no? Cuando pensamos en la inmensidad del cosmos. Si pensamos en la inmensidad del cosmos y pensamos en Dios, por ejemplo, la Escritura nos dice en Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. La Biblia, cuando habla y describe a nuestro Dios, describe a un Dios más grande que los cielos de los cielos. De hecho, la Escritura lo dice, ¿no? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Y por qué es importante reflexionar en esto? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque hoy día estamos en una lucha de 2 miradas totalmente contrapuestas. Aquellos que piensan y creen que las cosas existen desde el punto de vista de los accidentes, que hay leyes de la naturaleza obrando en la materia, lo que se llama naturalismo, ¿cierto? Que es una filosofía. Y aquellos que creemos que todo existe porque hay un Dios que ha creado todas las cosas para alabanza de su gloria, para mostrarse y para mostrar también su bondad con aquellos que estamos aquí.
Y esta mirada del mundo, que es la palabra del hombre, si uno pudiera sintetizar las otras visiones, es lo que el ser humano ha intentado plantear y responder a estas preguntas, como por ejemplo la existencia de Dios. Esta visión principal hoy día es la que se esboza a través del naturalismo, que es una filosofía, es una manera, tiene presupuestos de fe, tiene creencias, es una mirada de la realidad que no considera a Dios. De hecho, si pudiéramos resumir en dos premisas o dos versículos, si quisiéramos, ¿no? de este planteamiento ateísta, la naturaleza, dicen ellos, o la materia es todo lo que existe. No hay Dios, no hay ángeles, no hay demonios. La materia y lo que observamos es todo lo que existe. Y si pensamos en eso, ¿cómo podríamos explicarlo? De hecho, ellos plantean, todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. El planteamiento naturalista nos dice, no existe Dios, no hay un creador, no hay alguien metafísico más allá de lo físico, ¿cierto? Y que además todo lo que existe, esta materia, tiene algunas leyes que gobiernan la materia, y estas leyes, más el tiempo, más la casualidad que obran, ¿cierto?, a través de un largo y profundo tiempo, genera lo que nosotros observamos hoy día, ¿no? En el caso de la evolución darwiniana se incorporan las mutaciones, etcétera, etcétera, pero en la práctica no hay un Dios que gobierna, no hay un Dios que crea, y esta es una lucha que no es nueva, no es solo de la época desde que aparecen las teorías darwinistas, esto ya es parte de la visión histórica. En los griegos ya discutían este tipo de cosas, incluso en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que Basilio de Cesarea decía, él decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado, con admiración, con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza y ninguno de sus sistemas ha permanecido firme y sin estar sacudido. Cada uno siendo descartado por su sucesor, refutarlos es en vano, ellos mismos hacen lo suficiente para derrumbarse entre sí. Y agrega, aquellos que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios no podían permitir que gobernara una causa inteligente en el nacimiento del universo. Engañados por su inherente ateísmo, les parecía que nada gobernaba o reinaba en el universo y que todo se debía a la casualidad. Los griegos ya discutían este tema en los primeros siglos después de Cristo. Es una discusión que existía y no es diferente a lo que nosotros hemos observado en nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos el caso de Carl Sagan, que conocido, ¿cierto?, director del programa Cosmos, que en las décadas de los 80, probablemente aquellos que tienen mi edad o cercana, lo vimos, ¿cierto? Nos maravillamos de lo que se mostraba, pero él tenía una visión naturalista atea. Dice, los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Otro ejemplo de esta visión naturalista es lo que propone, por ejemplo, voy a avanzar aquí, notemos eso, tiempo, muerte da origen a nuevas especies. Notemos lo que dice este físico, George Wald. De hecho, el tiempo es héroe en este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2.000 millones de años, la edad de la Tierra en 1954. Piensen en esto. Estamos en el 2021. En 1954, 60 años atrás, 70 años atrás aproximadamente, se pensaba que la antigüedad del planeta Tierra, en esta visión naturalista que proyecta hacia el pasado, ¿cierto?, el origen de todas las cosas, y lo va proyectando con algunos presupuestos de fe, ellos calculaban que la edad de la Tierra era 2.000 millones de años. En la actualidad, la edad de la Tierra se calcula de 4.000 a 5.000 millones de años. ¿Por qué motivo ha aumentado a casi el doble? Porque ellos tienen que lograr explicar con esta ecuación de tiempo profundo hacia atrás cómo las cosas pudiesen haber sucedido. Y él agrega, lo que nosotros consideramos como imposible en base a la experiencia humana, o sea, lo que yo puedo observar hoy día, aquí carece de sentido. Dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible, el posible se vuelve probable y el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar. El tiempo en sí hace milagros. Si ustedes se dan cuenta, el planteamiento de un científico que fue reconocido mundialmente, ¿cierto? Un físico,
él está asumiendo y mostrando con claridad que ellos tienen creencias. No existen los científicos ateos. Todos los científicos tienen creencias y tienen presupuestos de fe para la interpretación de las evidencias y el planteamiento de sus hipótesis y sus estudios. Este paradigma del tiempo profundo, esta idea de los millones de años, hoy día es un paradigma que ha sido impuesto, ¿cierto?, en la cultura, incluso ha influenciado a ciertos aspectos, a ciertos grupos de personas de la iglesia cristiana en el mundo. Y fíjense que poner un paradigma no es algo tan complejo. Quiero mostrar simplemente un ejercicio. Si yo les preguntara a ustedes en pantalla, ¿qué falta? ¿Qué le falta a esta imagen? ¿Qué fue originalmente? ¿Cómo fue originalmente esta figura? Sí, como no tenemos la posibilidad de hacerlo como lo hacemos en vivo, ¿no? De que levanten la mano y toda esa cosa, ¿no? Y que me den opiniones. Miren, algunos recuerdo, ¿no? Yo les decía, ¿podría haber sido así el dibujo antes, en el original? ¿Podría haber sido así? Podría haber sido así también, ¿no? Y después se le borran algunas partes y quedan los dos arcos. O podría haber sido de esta manera. La mayoría de las personas cuando he hecho este experimento en vivo, me dicen la A, otros dicen la B, otros dicen la C y otro grupito dice la D. Y cuando yo les doy la solución les digo, no le falta nada. Así fui dibujado. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque en la pregunta, cuando yo hago el planteamiento, induzco las respuestas guiando a las personas a que ellos crean que las alternativas que existen son las 4 que yo planteaba con anterioridad. ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué apunto esta idea? Porque el paradigma de la mirada del pasado ha sido impuesto en la cultura. El presente no es la clave del pasado. Y voy a explicar este punto. ¿Qué es lo que hace hoy día el científico y particularmente lo que se hace, y esto nace desde el mundo de la geología, es que la observación en terreno, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las placas continentales que tienen un lento avance anual, ¿no? Hablamos de centímetros, hablamos de metros de penetración de las placas, por ejemplo, Nazca bajo la placa continental. Eso es lo que observamos en el presente. ¿Y qué es lo que se hace? Que esa observación, que esa constante o lentitud actual se proyecta como algo constante hacia el pasado. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de grandes catástrofes que hayan cambiado y modificado, por ejemplo, en el área de la geología, la corteza terrestre. Entonces, aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que estar firmes, en que la Escritura, la Biblia, es 100% el relato infalible del Creador y testigo omnisciente de lo que ha sucedido en el pasado. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros pensamos hacia el pasado, ninguno, por más años que tengamos aquí, ¿no? Y aunque sumáramos todos nuestros años, vamos a llegar a la antigüedad del origen de todas las cosas. Nadie de nosotros estuvo en el momento en que Dios trajo a existencia todas las cosas. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos saber lo que sucedió en el pasado? Es por la narrativa que Dios nos ha entregado. ¿Cómo podemos demostrar que algo del pasado de manera histórica sucedió? Es porque tenemos elementos históricos, arqueológicos, cartas, relatos, pinturas, descripciones de testigos oculares que muestran lo que sucedió en el pasado. Entonces, un ejemplo. Si yo construyo un barquito de madera y me pongo en el borde de una laguna, que está como un espejo, tranquilita, y empujo el barquito y espero algunas horas que este barquito se aleje, ¿cierto? Pero en un principio yo lo empujé y lo tiré rápido. Si yo le pregunto a un amigo mío que no vio cuando yo lo lancé, ¿cuánto tiempo demoró el barquito en llegar ahí al lugar donde está? Probablemente él, calculando la velocidad que observa en el presente, va a decir muchísimo tiempo, pero él no observó que yo al principio lo empujé muy fuerte y avanzó muy rápido. Y es por eso que la narrativa bíblica cobra tanta importancia, porque es la versión 100% infalible de Dios, que es el testigo omnisciente que vio, y es más, él generó todo lo que sucedió en el pasado, en los tiempos de creación. Y es por eso que necesitamos volver a mirar la Escritura como la autoridad para describir el pasado. Pensando en el naturalismo, en esta visión naturalista que incorpora este uniformitarianismo, esta mirada de tiempo profundo, lento hacia el pasado, que dice, ¿cierto?, la naturaleza o la materia es todo lo que existe, todo lo que puede y de hecho debe ser
explicado por el tiempo, más la posibilidad o las casualidades, más las leyes de la naturaleza que trabajan o obran en la materia. Pero ellos agregan claramente esto: los procesos de cambio geológico siempre han funcionado en el pasado a la misma velocidad, frecuencia y potencia que hoy en día. Este paradigma de tiempo lento, capas acumulándose lentamente, transformaciones lentas, es un paradigma que hoy día gobierna la academia, y en base a ese paradigma se interpreta el pasado. Esto es relevante entonces porque cuando nosotros discutimos con personas que tienen una visión naturalista de la historia, atea, ellos, por ejemplo, si pensamos en dos geólogos, un geólogo de tierra antigua, ¿no?, que habla de que la Tierra tiene millones de años. Ellos piensan, ¿cierto?, que la Tierra se enfrió aproximadamente hace 5.000 millones de años, hace 4,5 mil millones de años, 4.000 millones de años teníamos agua en el planeta. Una de las teorías es que vino un meteorito que traía una botellita grande de agua que la vació en el planeta, ¿cierto? Y así tenemos agua en el planeta. Hace 4.000 millones de años, de ahí en adelante, hace 3,8 mil millones de años, aparecen el primer organismo vivo, y de ahí por mutaciones, y de ahí hacia adelante, bueno, aquí estamos nosotros. Bueno, un geólogo de tierra antigua que tiene este pensamiento de tiempo profundo o uniformitarianismo, y se enfrenta con un geólogo bíblico, por ejemplo, en el Ministerio de Respuestas en Génesis hay varios, uno de ellos que es el director de investigación, que es un excelente geólogo doctorado en geología, respetado en el mundo. Él tiene una mirada bíblica de la historia. ¿Y cuál es la diferencia? Que el geólogo de tierra antigua tiene suposiciones naturalistas. ¿Cuál? Por ejemplo, que la Tierra se transforma de manera lenta y gradual por millones de años. El geólogo bíblico utiliza suposiciones bíblicas. Por ejemplo, donde la Biblia, hermano, nos dice que el planeta sufrió una gran catástrofe de nivel planetario y toda la geología del planeta fue afectada por grandes cambios, inundaciones, etcétera, etcétera, para acumular capas de roca, ¿cierto? Y poder, por ejemplo, enterrar de manera rápida animales que quedaran aislados del oxígeno, no se pudrieran, sino que se pudieran fosilizar. ¿Dónde la Biblia nos narra algo así? Yo le podría preguntar a cualquier niño de la escuela dominical y nos va a decir, el diluvio, pastor, el diluvio. Bueno, la metanarrativa bíblica tiene una suposición desde el punto de vista de una atea, una suposición desde el punto de vista nuestro, la verdad de la historia del pasado, que nos presenta, por lo tanto, lo que nosotros creemos, y las evidencias del presente son interpretadas dadas esas mismas suposiciones. Ahora, ¿cuál es la discusión aquí? Que los científicos naturalistas invitan a los geólogos a que no hablemos de Biblia, saquemos la religión. No, aquí hablemos de ciencia, y nos invitan a una especie de zona neutral. Y nos dicen, ok, lamentablemente hay algunos que cometen el error, ok, hablemos solo de ciencia, como si la ciencia fuera neutral. La ciencia, dicen algunos, la ciencia, dicen, hermanos, la ciencia no habla. La ciencia no tiene manos, la ciencia no tiene boca. Los científicos hablan. Y los científicos tienen corazoncito, los científicos tienen creencias, tienen presupuestos, tienen intereses. Por eso es importante. Y entonces, lamentablemente, cuando un cristiano deja la Biblia a un lado, saca los presupuestos para nosotros, la verdad de la narrativa histórica del pasado, la saca de la discusión, lamentablemente nos encontramos en que aquellos naturalistas no sacan sus oposiciones naturalistas. Ellos siguen firmes en plantear esos presupuestos de fe que ellos tienen. La materia es todo lo que existe, el tiempo y las leyes de la naturaleza obrando en la materia explican todo, y todo sucede de manera lenta y gradual por millones de años. Ahí está el punto. Nosotros cometemos un error en dejar a un lado la verdad de la Escritura, como si esa narrativa fuera solo religiosa. La narrativa histórica tiene suficiente peso, no solo en el punto de vista, y aquellos que saben de esto, ¿cierto?, lo podrían complementar, sobre la autoridad que tiene la Biblia como literatura, ¿no?, y su autoridad como texto, ¿no?, géneros literarios, etcétera, veracidad de la escritura, las narrativas históricas, sino que tiene un peso tremendo cuando hay cosas que tienen implicaciones científicas. Por ejemplo, si hablamos de una catástrofe global, tendríamos que tener huellas de eso. Si hay una catástrofe a nivel planetario, donde las fuentes del grande abismo, todo el fondo oceánico se parte,
donde hay lluvia por 40 días, después de terremotos múltiples en el mundo y tsunamis masivos que generó el diluvio, tendríamos que tener huellas de eso. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que existe hoy día en la realidad. Entonces, en la práctica, hermanos, tenemos una lucha de cosmovisiones, es una batalla de cosmovisiones. Las suposiciones naturalistas versus las suposiciones o presupuestos de fe, que podría ser una mejor manera también de explicarlo, respecto del pasado. Si yo me acerco, por ejemplo, a visualizar el Gran Cañón y veo las capas de roca, si llego a las capas de roca con suposiciones naturalistas, voy a decir estas capas se acumularon por millones de años. Mientras más profundo estén las capas de roca, más antiguo es. Si me acerco con las suposiciones bíblicas, el cambio de la corteza terrestre sucedió en aproximadamente un periodo de 1 año que duró todo el proceso diluviano, según lo describen las Escrituras, con toda claridad entre el capítulo 6 y el capítulo 9. Entonces, ¿dónde está el punto? Esta batalla. Y es importante que nosotros como creyentes sepamos distinguir cuando hablamos de cosas que sucedieron en el pasado de las cosas que observamos en el presente. Y es por eso que hay diferentes disciplinas o categorías de ciencia. Una de ellas es la ciencia operacional o método científico. Yo tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Santiago. Y claro, lo que más nos hacían a nosotros era pasar materia en el pizarrón. En ese tiempo, hermanos, los jóvenes les digo, se usaba tiza. ¿Ustedes conocen la tiza? Una cosa blanca que rayaba las paredes. ¿Ah? Y habían borradores que a veces volaban en las salas, en mi época. ¿Ah? Hoy día eso casi no existe, hermano, casi no existe. Es parte de la prehistoria. Bueno, en ese tiempo, todo lo que nos pasaban en los pizarrones, hermano, teníamos que ir a corroborarlos al laboratorio. Si hablamos de resistencia de materiales, mecánica de fluidos, temas térmicos, hidráulica, neumática, todas las cosas que pasábamos en la teoría, teníamos que observarlas en el laboratorio y corroborar. Ese es el método científico y es maravilloso. Por eso tenemos, como dice ahí, gente en la luna, por eso tenemos desarrollos médicos, es el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado como un laboratorio para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual, a fin de sanar enfermedades, producir nueva tecnología o poner un hombre en la luna. Los cristianos apreciamos esta ciencia, hacemos esta ciencia. De hecho, el desarrollo científico más grande en la historia registrado en los siglos pasados, de ahí en adelante, mucho de ello, y la mayoría, podríamos decir, fue empujado y desarrollado por gente cristiana, creyentes, muchos de ellos creyentes bíblicos, que desarrollaron buena ciencia, y esto es buena ciencia. ¿Cuál ha sido la dificultad? Es que el prestigio que tiene esta categoría de ciencia es mal utilizado para la interpretación de eventos del pasado. Cuando hablamos de eventos del pasado, se utiliza otro método, otra categoría de ciencia, el uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados e irrepetibles, los cuales produjeron la evidencia observable en el presente, método legal histórico. Y es aquí donde el prestigio que ha tenido el método científico y la ciencia observacional, operacional, ha sido utilizado. Entonces, cuando un doctorado en la universidad nos dice, jóvenes, los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. ¿Cómo le discutimos eso? Si es un doctorado en ciencia. ¿Cuál es el problema? Es que no estamos haciendo esta división de categorías de ciencia. Él no tiene cómo comprobarlo porque él no estuvo ahí. Nadie lo estuvo. De hecho, no existía nada hace 65 millones de años, según lo que la Biblia nos apunta a decir. Por lo tanto, esto es importantísimo. Incluso si hablamos de ciencia empírica, si observamos el presente, si hablamos de leyes de la naturaleza, por ejemplo, en el área que yo me he desarrollado, la física, ¿no? La primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, dice que la energía total del universo es constante. La energía no puede ser creada por procesos naturales. Los procesos naturales no crean energía. La energía se transforma. Eso es una ley. Se observa, se comprobó. Por lo tanto, si la energía actual es la misma y no se crea más energía, en el pasado la energía debe haber sido creada de manera independiente y externa al universo. Porque el universo hoy, lo que nosotros observamos en el presente, no está creando energía. Está transformando energía presente, no está creando energía.
Por lo tanto, si tenemos una energía constante en todo el universo, y hoy día esto es una ley, tendríamos que tener en el pasado un inicio donde toda la energía fue inyectada aquí en la creación. Si pensamos en la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, esta funciona. ¿Saben dónde ustedes la pueden ver siempre funcionando? En el dormitorio de un adolescente. La mamá ordena y en la tarde ya se acabó el orden. Todo tiende al desorden. Ahí es donde más podemos ver, ¿cierto?, la segunda ley de la termodinámica, de la entropía. ¿Qué dice? La energía disponible en el universo capaz de producir trabajo está disminuyendo. La capacidad de desorganización del universo aumenta a medida que el tiempo avanza. Por lo tanto, el universo ya fue más organizado y complejo en el pasado de lo que lo es hoy. Eso es lógico, ¿no? Si yo estoy viendo que todo el universo, por la entropía, está tendiendo al caos y al desorden, si proyecto esto hacia el pasado, por lógica, en el pasado esto fue muchísimo más ordenado que lo que es hoy. Y es muy diferente a la propuesta que tenemos desde el mundo naturalista. Por ejemplo, en la teoría que nosotros conocemos, que es una de las más famosas, la teoría del Big Bang, ¿no? Algunos científicos, por ejemplo, reconocidos físicos, por ejemplo, Rudolf Clausius dice, la energía total del universo es constante, por lo tanto, su entropía siempre tiende al máximo. Dado que el universo camina continuamente a un estado de desorganización, decía Hermann von Helmholtz, ahí me ayudan ustedes porque yo no soy muy bueno con esos nombres extraños. Dado que el universo, camina continuamente a un estado de desorganización, él debe haber sido energizado en algún tiempo en el pasado finito por medio de un proceso que violó la segunda ley de la termodinámica. Sir Arthur Stanley dijo, no existe esperanza para una teoría si ella fuera en contra de la segunda ley de la termodinámica. Nada más le queda que su colapso y su propia humillación. ¿Por qué motivo decimos esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Que lo organizado va hacia lo desorganizado. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, la teoría del Big Bang? Lo opuesto. Que de una desorganización que se produjo por una gran expansión o una gran explosión, como dicen algunos, se torna hacia algo organizado. Lo que se observa en el presente es lo contrario. ¿Qué más podemos ver? Que la teoría o el planteamiento desde la mirada bíblica es que tenemos un universo completo en el principio, que fue puesto complejo, hecho complejo, pero al mismo tiempo funcional. Dios creó todo completo en 6 días y el Señor en Génesis 1:31, Él lo dijo. Él vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios creó todo completo, lo creó complejo y es cosa, cualquiera de los que esté aquí que haya observado la creación, es más, si ha tenido la oportunidad de estudiar la creación en cualquier disciplina de las ciencias duras, en biología, etcétera, va a observar la complejidad que hay en la creación. Alguien que estudie medicina, alguien desde la mirada del cuerpo humano, como las plantas, etcétera, etcétera, va a ver la complejidad, pero al mismo tiempo la funcionalidad, porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Entonces, de algo organizado, nosotros estamos observando que esto que fue creado organizado está yendo hacia una desorganización. Bueno, nosotros sabemos por la Escritura, ¿cierto?, que la tierra hoy día gime con dolores de parto, esperando la redención gloriosa de los hijos del Señor. Porque Dios sujetó de padecimiento esta creación debido a las acciones morales de los hombres. La teoría del Big Bang se opone a lo que nosotros estamos observando en el presente. De hecho, han tenido que reconocer algunos científicos, por ejemplo, el mismo científico, este científico que falleció hace poco, que estaba en silla de ruedas, olvidé el nombre, ustedes lo deben conocer muy bien, él dijo que en su propuesta, ¿no?, que en el principio del Big Bang tendrían que haber existido leyes físicas que no conocemos. Porque con las leyes físicas actuales que gobiernan la física, la realidad actual, como que gobierna el universo, esas leyes físicas no podrían haber permitido lo que se describe en esta teoría del Big Bang. Tendrían que haber habido leyes físicas que no conocemos. Eso es lo que nosotros llamamos milagro.
Cuando Jesús, por ejemplo, caminó sobre el agua, ¿qué observamos ahí? Que actuaron leyes físicas que no conocemos. Cuando se abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco, cuando los egipcios venían detrás, ¿qué sucedió ahí? Que actuaron leyes físicas que no conocemos. Y es por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Hermano, lo que es invisible, está diciendo el texto, se torna visible. Vuelvo a repetir, lo que es invisible, Dios, se torna visible, dice el texto, ¿por medio de qué? De las cosas hechas. Y es por eso que el hombre no tiene excusa. Esa palabra, cosas hechas, en el griego es la palabra poema, que es de donde se deriva nuestra palabra en español poema. Por lo tanto, ver la creación es mirar el poema que ha construido nuestro Señor, que Dios ha hecho. La evidencia, y es por eso que no tiene excusa el ser humano. Alguien puede decir, es que no creo en Dios. En el fondo, todos creen en Dios, más resisten en su corazón la realidad de la evidencia observable. En el texto, en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, el texto dice que yo necesito fe no para creer en la existencia de Dios, sino en el modo en que éste fue creado, o sea, por la palabra de Dios. Pero el texto no dice que yo necesito fe para saber que es creado, porque yo sé que es creado por las evidencias. Aquel que resiste las evidencias es un problema en su corazón. Y esto es maravilloso porque el Evangelio tiene la respuesta al corazón endurecido. La predicación de la palabra, la defensa del Evangelio es lo que puede llegar al corazón de los hombres que están endurecidos. Y ese es el rol nuestro de la iglesia hoy día. Qué interesante que las cosas hechas hablan del Creador. Como citaba nuestro querido hermano al principio, los cielos cuentan la gloria de Dios, nos hablan, nos están hablando. Nos están hablando. Es como que hubieran dos libros. Hay un libro de sus obras y hay un libro de la palabra del Señor. El verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Claro, los cielos no convierten el alma. Los cielos nos muestran que hay un Dios creador, que hay un Dios, como dice Romanos, su eterno poder y su divinidad o su deidad se hacen claramente visibles. Pero la conversión del alma, la transformación de hombres y mujeres en personas piadosas que aman a Dios por sobre todas las cosas, eso solo es posible por medio de la palabra del Señor iluminada por el Espíritu Santo en un proceso de santificación. Y es por eso que esta idea, como se la planteaba del libro de sus obras, podríamos pensar que son estas cosas visibles que están mostrando la invisibilidad de Dios. Estas cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se están mostrando. Y aquí el texto que les citaba, ¿no? De Hebreos 11:3, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay dos posibilidades: que el universo fue formado, o sea, el hecho de ser creado, o que el universo fue formado por la palabra del Señor, o sea, el modo en que éste fue creado. Veamos la distinción. Demostrar que el universo no surgió espontáneamente, sino que habría sido creado, eso es científicamente posible, hermanos. Cuando analizamos la creación, cuando vemos el diseño, cuando pensamos en las leyes físicas, hay un sinnúmero de argumentos. Ustedes estuvieron viendo el argumento moral, pero hay varios otros elementos de abordar en esta discusión, ¿no?, de la creación. Es científicamente posible demostrar que hay creación divina, pero demostrar que el universo habría venido a existencia por medio de la palabra de Dios, eso es científicamente imposible. Eso nosotros lo creemos por fe, porque eso no se observa en la creación. Eso lo dice la palabra de Dios, que Dios creó por la palabra de su poder. Él dijo y fue hecho. Él llamó y existieron las cosas. El modo de creación. Pero que fue creado, claramente, es creado.
Romanos, vuelvo ahí, ¿cierto? Y es por eso que al final del texto dice, en el verso 20, de modo que no tienen excusa. Aceptar que existe un creador, eso es científico hoy día. Aceptar quién es el creador, eso es religioso. Depende de la revelación de la palabra. La ciencia demuestra que todas las cosas fueron creadas, mas el cristianismo revela quién es el creador. Padre, Espíritu Santo, Jesucristo el Señor, etcétera, etcétera. Y esa es la gran dificultad en que el ser humano está. Voy a sintetizar este punto. Romanos 1, del 21 al 27, nos muestra que los seres humanos hemos cambiado tres cosas. Hicimos un trueque mal hecho. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira, como lo dice el texto. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En vez de creerle a Dios, comenzamos a creer otras voces. ¿No es lo que vimos en Génesis capítulo 3? En vez de creer ciegamente a Dios, plenamente a Dios, no ciegamente, plenamente a Dios, el ser humano decidió escuchar otra voz, la de Satanás, y cambiaron la verdad por la mentira. ¿Qué otro cambio hubo? Nos dice el texto. Cambiaron al creador por la criatura. En vez de adorar y amar y entregarnos con devoción a Dios, las personas, los seres humanos, vamos en pos de las cosas creadas. Casas, autos, perros, personas, etc. Y el tercer cambio que nos muestra el texto en Romanos, que cambiaron el uso natural de sus cuerpos y se encendieron en lascivia unos con otros. Estos tres cambios tienen consecuencia. En el contexto, la ira de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Entregó a aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, los entrega a una mente reprobada, una mente que se equivoca. Los que cambiaron al creador por la criatura, los cambia a los deseos de su corazón, sino que no lo queremos a él, ¿ok? Tu corazón te va a guiar. Y nuestro corazón es peligroso, hermanos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el uso natural de sus cuerpos, Dios los entrega, como dice la Escritura, a pasiones vergonzosas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza para nosotros? ¿Y por qué nosotros predicamos y les mostramos y argumentamos, como dice 1 Pedro 3:15, damos razón de nuestra esperanza? Porque los seres humanos no tienen futuro por haber hecho este cambio si no tienen el Evangelio en sus corazones. Por la gracia del Señor, aquellos de ustedes que están hoy día aquí, son salvos por la gracia. Porque estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, igual que todos los demás. Y hoy día Dios está haciendo ese cambio en nosotros, como lo muestra Romanos 12. Hoy está renovando nuestras mentes por medio de la palabra del Señor. Estamos en ese proceso inverso, cambiando las mentiras ahora por las verdades. Estamos ahora en un culto racional, avanzando en eso, ¿no? Dejando de adorar las cosas hechas para adorar al creador de todas las cosas. Y estamos ordenando nuestras vidas a una vida y una sexualidad santa como Dios las ha definido. Y es por eso que, si usted se da cuenta, cuando hablamos si Dios existe o no existe, esto tiene implicaciones existenciales muy profundas para la vida. Necesitamos volver a la Escritura y necesitamos volver y explicar a las personas cuán importante es responder las preguntas de orígenes sobre la existencia de Dios. No solo en el presente, ¿no? Cuando caemos en esta discusión, ¿y por qué Dios permite? Yo no creo que Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Por supuesto es un área de discusión, pero la raíz de todo el problema está en lo que sucedió ahí en Génesis, en el principio. Si entendemos bien lo que está en Génesis, nuestra teología bíblica hacia adelante va a poder construirse y ser explicada de mejor manera para poder ayudar a las personas y a los escépticos. La naturaleza habla de nuestro creador y es tan importante. Cositas simples quiero comentarles, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tiempo, pasado, presente y futuro, 3 elementos. Espacio, altura, anchura y profundidad. Los átomos, protón, neutrón, electrón. Dentro del protón hay 3 quarks. Dentro del neutrón hay 3 quarks. Usamos 3 colores para hacer todos los otros. La música tiene melodía, armonía y ritmo. Dios sería claramente visible, como dice la Escritura, ¿no? Siendo entendida por medio de las cosas hechas. Toda la creación, hermanos queridos, habla del Creador. Si pensamos en esto y hablamos sobre el ADN, ¿no? Maravilloso, increíble, el libro de la vida, dicen algunos. El libro de la vida. La codificación, esto no es solo materia, aquí hay información codificada.
información codificada. Miren, por ejemplo, aquí en una gráfica, ¿qué es lo que se sabe del ADN? El genoma. En el caso de los varones, tenemos 3.077 millones de pares de base de cromosomas ahí en nuestro ADN. Y las mujeres tienen más, hermanos. Tienen 3.174 millones de pares de bases. ¿Por qué las mujeres tienen más? Yo creo, ¿no? Aquí voy a echar una broma, ¿no? Que ellas tienen, ese sexto sentido que ellas tienen es por esos genes. Aún la palabra ha salido de nuestra boca y ellas ya saben lo que nosotros vamos a decir. Eso es una broma, hermano. Fíjense, esa información está ahí presente. Y ustedes creen que esta información codificada, que se lee en un sentido cuando el ADN se está multiplicando, cada hebra del ADN que se divide en dos se está multiplicando a una velocidad impresionante, se copia, se enrolla, se dobla, y se puede leer hacia la derecha, se puede leer hacia la izquierda. Todo ese diseño y esa codificación, esa información no es materia. La información no es materia. Y esa información está puesta ahí por aquel que sabe hacer todas las cosas de manera perfecta. Y es por eso que pongo este video siempre. Cuando pensamos en una fábrica de autos, ¿no? Que son impresionantes. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de ver una fábrica de montaje, se va a impresionar de la tecnología y lo que esto significa. Yo he tenido la oportunidad de ver plantas de montaje por la carrera de ingeniería y es increíble. Pero estas máquinas no se hicieron solas. Estas máquinas que producen autos fueron creadas, fueron diseñadas. Nunca vamos a encontrar en terreno algo como esto, ¿no? ¿Cierto? No estamos viendo los autos nacer de otros, ¿cierto? Los autos no se reproducen. Para que eso exista, es un tipo de diseño impresionantemente complejo que apunta claramente no a la casualidad, sino al diseño que Dios ha hecho. Dios hizo todas las cosas con propósito. Incluso este planeta fue hecho para ser habitado, como dice la Escritura. Si pudiéramos hacer, claramente no jugamos al azar, ¿no? Generalmente, pero si pudiéramos entrar un poco en ese juego, si yo le dijera a alguien, ok, te doy mi auto que tengo acá, si lanzamos los seis dados, y todos los dados tienen que quedar uno sobre otro y mirando los 6 hacia el frente. Y cada vez que no suceda, tú me das 10 pesos. Yo te doy mi auto si los 6 dados caen mirando hacia adelante y uno sobre otro. Y tú me das 10 pesos cada vez que esto no suceda. La probabilidad, hermano, es que eso suceda. La persona se queda endeudada de por vida, y vidas, muchas vidas. Lamentablemente nos han vendido la idea de que la probabilidad hace posible, junto con las mutaciones, todo lo que nosotros observamos en el presente. La vida no es el resultado de fuerzas o movimientos aleatorios. Eso es un hecho científico. La vida no es el resultado de fuerzas o movimientos aleatorios. La vida es información codificada y eso es un hecho científico. Por eso hay muchos científicos no cristianos que han adherido, por ejemplo, han firmado un documento que están lejos de creer y pensar que la teoría darwiniana es la respuesta al origen de todas las cosas. Y es por eso que nosotros tenemos que defender con más fuerza cada día cómo nosotros entendemos que los organismos vivos no surgieron de materia inorgánica, sino que la materia inorgánica es utilizada, pero para traer la vida es algo que Dios ha puesto en su creación. El ADN es el lenguaje de la vida. Y quiero ya ir cerrando la exposición con algunos comentarios de algunos buenos y conocidos científicos, por ejemplo, el doctor Werner Gies, que es el profesor del Instituto Federal Alemán de Física y Tecnología, director del Departamento de Tecnología de la Información, y dice así: el elemento básico de información es una entidad no material, es más mental, no es una propiedad de la materia, por lo tanto, los procesos puramente naturales no son fuentes capaces de generar información. Que decía Arthur Compton, premio Nobel de Física en 1927. Para mí la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema trajo al universo a existencia y creó al hombre. No es difícil para mí tener esta fe, porque un universo organizado e inteligente testifica a favor de la mayor afirmación jamás pronunciada: en el principio
Dios. ¡Qué maravilla! Marcos Eberlin, del Instituto de Química brasileño, ¿cierto? Dice, fuimos planeados, el mayor descubrimiento científico de todos los tiempos. Y termino con Henry Margenau, dice, al darle a él una identidad, un cuerpo e incluido un cerebro, al crear las leyes de la naturaleza, las cuales se aplican al hombre, las cuales pueden también ser comprendidas e interpretadas por el hombre, Dios nos dotó de la capacidad de decidir y por lo tanto con responsabilidad personal, nosotros no somos máquinas. Esto debe ser considerado un don de Dios o un acto derivado de la gracia divina. Y es por eso, queridos hermanos, hermanas, ¿dónde está el problema? Nosotros tenemos que poner nuestro fundamento para responder a la pregunta de la existencia de Dios, no en la ciencia, sino en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda a entender de mejor manera las evidencias observables del presente que apuntan a la realidad de la existencia de Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Que la palabra del hombre ha intentado derribar el fundamento y muchos creyentes han abandonado la palabra del Señor creyendo que la ciencia es la que va a justificar, no observando que los paradigmas de fe que mueven el cientificismo actual están fundados sobre creencias y no sobre evidencias observables. Así, desde la palabra del hombre han construido muchas cosas, como por ejemplo esta idea que fue muy fuerte en el siglo pasado y anteriores, el racismo, hoy muy fuerte el matrimonio homosexual, el aborto, etcétera, etcétera. Nosotros no solamente tenemos que, y a veces lo hacemos como iglesia, bombardear arriba, ¿no? Donde está el aborto y atacar esas posiciones, sino entender que hay un presupuesto en el fundamento de ellos, el naturalismo ateo, que es el fundamento sobre el cual ellos construyen la mirada de la historia, como también la antropología, la mirada del hombre. Nuestro desafío es no solo atacar o argumentar en el buen sentido de la discusión en contra de los puntos arriba, sino los fundamentos de los presupuestos que estas personas tienen. Así que, hermanos, espero que esta introducción a la temática les haya animado. Quiero invitarles a que puedan visitar el fanpage de Creation Museum para que puedan ver lo que el museo está permanentemente publicando. También el Ark Encounter, también lo pueden encontrar en Facebook. Y la página latina también de Respuestas en Génesis, donde generalmente se están publicando artículos muy interesantes, como también la página www.respuestasengenesis.org, donde hay muchos artículos científicos, teológicos, que les pueden ayudar a fortalecer su fe en este tipo de discusiones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo te agradezco por el privilegio que me has dado. Señor, gracias porque tú pones tu verdad en nosotros, Señor, y tu espíritu. Y gracias porque tú también nos enseñas, nos ayudas a comprender, Señor. Te doy las gracias por todo este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, las preguntas que han llegado, solo 2 preguntas. Mientras se responden, pueden escribir rápidamente en el link y yo las puedo pegar, ¿ya? De acuerdo igual a la extensión de cada pregunta. Muy bien. La primera pregunta, que está para el pastor Arturo, atención ahí para darle lectura. Muy bien. Dice: cuando los científicos, o sea, los astrónomos, observan las galaxias lejanas, calculan su lejanía en distancias que requieren de tiempo. Por ejemplo, hay galaxias que se observan a millones de años luz, lo que implica que la luz que uno observa de esa galaxia es algo que sucedió hace millones de años de luz atrás, y recién está llegando ese suceso visible al planeta Tierra. ¿Cómo se puede explicar que eso desde la perspectiva bíblica y el creacionismo fiel al Génesis? Perfecto, muchas gracias. Excelente pregunta, muy buena. Antes de responder, un saludo al pastor Juan Veloso, que lo estoy viendo aquí, lo conozco hace algunos años, estuvimos en el Colegio Hispanoamericano enseñando a los alumnos ahí con Ricardo Bravo. Qué gusto verle, pastor. Así que, sí, no se preocupe, yo sé que están ahí bloqueados, pero yo le aprovecho de saludar. Ya habrá tiempo. Bueno,
respecto de esta pregunta, lo que primero quiero abordar, el hecho de que, recordarles, ¿no?, que años luz, ¿cierto?, es una medida no de tiempo, sino de distancia, ¿no? Se utiliza el concepto de la velocidad de la luz para poder reducir la numeración, digamos, los dígitos en cuanto a distancia. Estamos hablando de distancia. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros pensamos en la idea de que la luz tiene que trasladarse a través desde un punto inicial hacia afuera, ya estamos asumiendo que hay un inicio en un punto central y que esta expansión tiene que irse generando, por lo tanto, y si creemos que es un proceso lento y gradual de millones de años, vamos a tener una visión concordante con la visión naturalista. Pero cuando miramos el Génesis, recuerden que Dios dijo, sea la luz. La luz es una onda magnética. La luz no necesariamente se genera en un punto. La luz es energía, es una onda magnética. Y cuando Dios crea en los primeros 6 días, Él está introduciendo claramente desde el punto de vista físico, material, energía al cosmos, y Él está dando forma al cosmos. Él crea luz, incluso crea el planeta que tiene que girar y tiene que crear puntos de luz en algún punto para generar el efecto de día y noche. El día y la noche se produce por la rotación sobre su eje de 24 horas. Entonces, el hecho de que Dios ponga luz en el planeta, recuerden, Dios está creando. Luego de los 6 días, Dios está sustentando. Por lo tanto, si tenemos una mirada bíblica de lo que sucede en los primeros 6 días, estamos apuntando a que Dios crea la luz en el cosmos, en todo el cosmos, porque los astros de luz son creados el 4.º día. Los astros que van a reemplazar a la luz inicial que Dios provee son creados el 4.º día, no al principio. Dios pone luz en el cosmos. Entonces no necesito esperar, si pudiéramos decirlo de alguna manera, que la luz viaje hasta el punto más lejano del cosmos para que llegue luz al final del cosmos. Dios crea la luz y luego los astros en el 4.º día. Hemos discutido varias veces con amigos como Joe Owen, etcétera, con algunos astrónomos del ministerio este punto, ¿no? Incluso algunos dicen que es muy probable que Dios haya puesto los astros en el 4.º día, no al principio, para demostrarnos que la vida no necesita de las estrellas para sobrevivir. Dios es aquel que sustenta todas las cosas. Los astros simplemente son los elementos que hoy día siguen en la sustentación del cosmos, generando luminosidad. Ahora, yo de todas maneras, como por razones de tiempo hice una síntesis de una respuesta, yo les recomendaría entrar a la página, de hecho la voy a pegar en el chat. Hay 2 muy buenas respuestas de astrónomos especialistas en el área y que concuerdan con lo que yo les estoy diciendo, por supuesto, más bien yo concuerdo con ellos, no al revés, y que les puede ayudar a profundizar más esta idea sobre la luz de las estrellas en la distancia. La respuesta está en esta diferencia entre los aspectos creativos que Dios hace en los primeros 6 días, donde Dios pone la luz en el cosmos necesaria para la vida. ¿Recuerden? Dios lo pone en el cosmos y luego Dios sustenta. Espero haber respondido. Muy bien, yo creo que quedó bastante claro. Voy a pasar a la siguiente pregunta que dice, frente a alguna controversia o discusión que podamos tener en el ámbito científico contra una persona con una cosmovisión naturalista que nos exija dejar la Biblia y la religión de lado para debatir, ¿qué postura deberíamos tomar o cómo podríamos defendernos frente a eso? Muchas gracias. Yo lo he hecho, me ha tocado discutir con amigos, compañeros de universidad, etcétera, ¿no?, sobre esta temática en particular, es mostrándole también que él tiene presupuestos de fe. Así como nosotros no tenemos que esconder, ni asustarnos, ni avergonzarnos de que tenemos presupuestos de fe, ¿no?, que nacen y brotan desde lo que la Escritura nos narra, nos dice. Nosotros, todos los que estamos aquí, creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos los que estamos aquí estemos preparados para toda buena obra, y creemos que la palabra de Dios es inerrante, es autoritativa, etc. Y esas son nuestras creencias. Ahora, ¿tenemos cómo irlo demostrando en la práctica existencial en esta vida? Por supuesto. Todos nosotros ya hemos visto cómo la palabra del Señor es la verdad en la práctica.
Entonces, yo lo abordaría con aquellas personas no siendo confrontativo, ¿no? De hecho, 1 Pedro 3:15 dice que nosotros debemos dar razón de la esperanza que tenemos, pero tenemos que hacerlo con humildad y ¿cierto?, con respeto. No, nosotros tenemos que ser cuidadosos en entender que ellos requieren la obra del Espíritu Santo. Entonces yo les diría o los encaminaría a mirar cuáles son las creencias o cómo ellos también pueden demostrar sus presupuestos, que es lo que se discute muy bien en la literatura de respuestas en Génesis, cuando científicos plantean la visión cristiana y cómo la visión naturalista se contrapone en base a creencias, porque las evidencias son las mismas. No existen evidencias creacionistas por un lado y evidencias naturalistas por otro. Las evidencias son las mismas. No hay fósiles creacionistas y fósiles darwinistas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Son los mismos fósiles. El punto no es ese, el punto es cuáles son las creencias que yo tengo o las herramientas hermenéuticas interpretativas para hacer esta interpretación de las evidencias. Y es muy rápido, dado la charla que acabamos de tener, mostrarle, yo creo que sería bueno que ustedes lo practicaran, mostrarles que ellos sí tienen algunas creencias, como por ejemplo el hecho de que existe todo hace millones de años. Si tú le preguntas a alguien, ¿cómo me demuestras que todo existe hace millones de años? Esa es la discusión, por ahí podemos partir y mostrarles nuestra posición con mucho respeto. Y la verdad que la experiencia que yo he tenido, poco a poco, al principio uno se equivoca, ¿cierto? Uno no lo sabe todo, estamos todos aprendiendo, pero me ha ido muy bien en el sentido de remover los fundamentos. Recuerdo una conferencia hace algunos años atrás en Puerto Montt, donde habían 2 médicos mayores, hombres mayores de mucha experiencia en su área, y asistieron a estas charlas creacionistas. Yo hablé de dinosaurios, hablé de las razas, hablé de la relevancia del Génesis en el mundo actual, hice 5 temas diferentes. Al final de esas 5 charlas, estos 2 médicos que habían sido invitados por gente de las iglesias, que no eran creyentes, esas personas fueron removidas en sus fundamentos. Cuento corto, ambos se convirtieron, no ahí, al otro día en las iglesias locales donde ellos fueron de visita, después de estas charlas. El Espíritu Santo obró en sus corazones, y ellos son cristianos activos en su iglesia hoy día. Entonces, remover los fundamentos, la razón de la esperanza que tenemos, es muy importante. Y quiero hacer un énfasis, si me permite solo un minuto más en esto. Si nuestras discusiones sobre estas temáticas se transforman en una pelea, o estamos argumento tras argumento, argumento tras argumento, lo más probable es que en realidad es una pelea de egos, nada más. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, como nuestro propio corazón tiene que ser humilde a la hora de observar que las personas no se convierten por evidencias, se convierten por la obra del Evangelio, la predicación del Evangelio. Por eso Pedro dice que nosotros debemos predicar o dar razón de la esperanza que tenemos. Usamos estas herramientas, pero en algún momento en esta discusión, si yo no he llevado a la persona al Evangelio, no estoy haciendo apologética bíblica. La apologética bíblica lleva siempre a la predicación del Evangelio. Okay. Creo que quedó bastante claro y muy útil también lo que acaba de decir el pastor. Nos quedan las últimas 2 preguntas que son igual, ya no las voy a leer. Como se señaló en el tema, el Salmo 19 da cuenta de 2 libros, el libro de la creación y el libro de la ley. Si alguna persona no pudo conocer el libro de la ley durante su vida, ¿basta que haya afirmado la existencia de Dios mediante la creación para recibir la salvación? Las personas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no se les predicaba de Cristo, ¿no? Porque Cristo no había nacido ni venido, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas en el Antiguo Testamento eran salvas? Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Abraham fue justificado por haber creído a Dios y eso le fue contado por justicia, como dice la Escritura. Nunca ha sido por obras la salvación en el Antiguo Testamento, siempre por medio de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos creían en función de promesas de Dios hacia el futuro. Nosotros creemos en las promesas de Dios cumplidas en la venida de Cristo. Por lo tanto, Romanos 2 creo que nos da una muy buena iluminación, donde también se hace referencia a cómo las personas son justificadas.
Y creo que la Biblia nos apunta a que hay una ley en los corazones. Primero, Dios nunca va a ser injusto. Yo creo que sobre ese piso tenemos que entender esta discusión. Dios nunca va a mandar a alguien al infierno de manera injusta, porque Dios es justo. Por lo tanto, cuando una persona tenga que dar cuenta delante del Señor, va a hacerlo en función no de sus obras, sino en función de su fe. Entonces, la ley que está en los corazones, que Dios ha puesto, como lo dice la Escritura en Romanos, ¿nos culpa o nos exculpa? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Dios va a justificar a las personas en función de aquellos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio, ¿no? En función justamente de esa ley de sus corazones. Si han creído o no han creído en esta existencia y han confiado, porque esto es confianza, de que Dios tenga la misericordia sobre sus vidas. Porque la propia ley les condena, la propia ley de sus corazones les condena. Todos los seres humanos saben cuando algo está bueno o está malo, todos lo sabemos. Y esa ley nos va a juzgar. Entonces nadie va a ir al infierno de manera injusta. Creo que esa podría ser una manera de abordar. Si hay otro pastor que pueda incluso complementarlo, por supuesto, estoy abierto, pero yo creo que Dios va a juzgar de acuerdo a su ley y a la actitud de las personas en función de creer o no en lo que Dios dice en sus propios corazones cuando no han tenido la ley escrita, ¿no? La ley nuestra, la que nosotros conocemos. Muy bien. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Por qué los estudios de fósiles científicamente arrojan edades en millones de años? Claro, porque esto es una discusión un poquito larga, les voy a pegar algunos links también sobre eso, sobre datación, ¿no? Cuando hablamos de datación radiométrica. Por ejemplo, hablamos de carbono 14, de argón, etcétera. Hay varios métodos de datación radiométrica. ¿En qué consiste la datación? Consiste en que los isótopos padres o madres se transforman en isótopos hijos, y que es una pérdida de un electrón, por ejemplo, y cuando teníamos carbono 14 y pierde un electrón, se convierte en carbono 13 y así. Esa pérdida de electrones en función del tiempo es lo que se conoce como esta caída, ¿cierto?, en la radioactividad del elemento. ¿Cuál es la dificultad? Es que cuando nosotros interpretamos en la metodología de datación, lo que se sabe hoy día es que la datación radiométrica, en el mejor de los casos, que podríamos hablar de potasio-argón, estamos apuntando a no más allá de 50.000 años de antigüedad proyectados hacia atrás. En la mayoría, por ejemplo, carbono 14, mucho menos que eso. Por lo tanto, nadie puede datar millones de años. Si alguien dice datación radiométrica de cualquier tipo en millones de años, es una falsedad. Eso no existe. Hablamos de miles de años, nada más. Pero ¿cuál es otra dificultad con el método de datación? Que tiene 3 supuestos como marco para el desarrollo de una investigación. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuántos isótopos se han perdido? Eso se puede medir. Pero ¿cómo lo mido? Yo tendría, por ejemplo, que tener una muestra en un laboratorio, esperar una cantidad X de tiempo, mucho tiempo, y medir de nuevo. Si yo veo que se ha perdido algo, tengo un tiempo y tengo una pérdida, y eso podría proyectarlo hacia el pasado. Pero como la pérdida es tan lenta, nadie en el presente va a observarlo. Entonces, un primer presupuesto de interpretación es suponer la cantidad de isótopos padres que hay ahí, en el elemento de muestra. Tengo que suponerlo. Primera aproximación. Segundo presupuesto es que esto es un sistema cerrado. Quiere decir que la muestra que yo estoy analizando está en un ambiente controlado, por lo tanto no tiene afectaciones, ni ingreso ni salida de elementos que puedan distorsionar la muestra. Por ejemplo, si usted ingresa un poco de humedad a un elemento que usted va a analizar, la humedad distorsiona absolutamente, inmediatamente echa a perder todo. Y aquí viene una buena pregunta. ¿Dónde en el planeta Tierra las cosas no van a ser afectadas por humedad? Tercer elemento que puede llevar a error en la medición. Por eso, voy al tercer elemento de presupuesto o de marco que se define como variables de contorno a la hora de hacer un experimento de este tipo.
Y el tercer elemento es que la tasa de pérdida o la velocidad de degradación de los isótopos es constante en el tiempo. ¿Cómo podemos saberlo? Nadie lo sabe, lo presuponemos. Esos tres presupuestos son marcos de contorno para la datación. Por lo tanto, cuando hablamos de tiempos muy extremos, estos presupuestos pueden distorsionar tanto la muestra como ya ha sido demostrado. El Ministerio de Respuestas en Génesis con científicos de alto nivel han hecho experimentos de datación radiométrica también en rocas. Por ejemplo, se hicieron investigaciones en la erupción volcánica del Monte Santa Elena en los años 80. La roca recién creada fue datada. Tenía horas o años de vida, a los años después de las erupciones del Monte Santa Elena, y esa roca apuntaba a millones de años. 280.000, ¿me entiendes? O sea, una distorsión tremenda. Además, cuando hablamos de carbono 14, solamente sirve para elementos que tienen carbono, las rocas no. Tendríamos que datar, por ejemplo, un árbol fosilizado, un animal fosilizado, no rocas. Entonces, es todo un tema que hay que investigar y es muy común que las personas utilicen la datación como una justificación de esta idea de tiempo profundo. Y es por eso que yo les recomendaría, déjenme buscar aquí en la página de Respuesta en Génesis para copiárselos en el chat. Respuesta en Génesis, datación. Ok. Ustedes pueden entrar a la página de Respuesta en Génesis y hay varios artículos relacionados con datación y otros de manera gratuita para que ustedes puedan seguir investigando este tema, pero la datación radiométrica no es que no sirva para nada, no quiero ser anticientífico, ¿no? Por supuesto que no, pero tiene unas limitaciones muy grandes al tipo de experimento y el tiempo al cual estamos datando. ¿Ok? Espero haber respondido esa pregunta. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos ya finalizando casi el Congreso. Voy a dar espacio a Santiago, que tiene la última parte. Y como bien señalaba el hermano Darío, ya estamos finalizando. Incluso voy a pedir a nuestro pastor Sergio González, quien es también consejero de SG, que dirija la oración final. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque has tenido tanta misericordia de nosotros al darnos a conocer tu palabra. Y por ella, Señor, hemos creído en ti y hemos reconocido nuestro pecado, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y nada ni nadie nos podrá apartar de ese amor tan grande, porque no depende de nosotros, sino de ti, que nos tienes en tu mano protectora, nos has sellado con la sangre de Cristo, nuestro Salvador, y confiamos, Señor, que podremos entender muchas cosas que ahora son incógnitas para nosotros respecto a estos temas. Gracias por nuestros hermanos que se han esforzado por muchos años para estudiar esto, para perfeccionarse en el conocimiento, pero sin apartarse de tus preceptos, de lo que tú nos enseñas. Gracias porque siendo tu palabra un libro antiguo, no es pasado de moda, al contrario, vigente y también suficiente para que nuestra fe tenga el mejor fundamento, para que nuestra vida pueda estar tranquila, porque sabemos en quién hemos creído y conocemos por tu palabra, Señor, que tú eres el creador y el sustentador de todo lo que has creado. Gracias, mi Dios, porque con esa confianza también esperamos que Cristo venga pronto a buscarnos. Entendemos que este mundo no va mejorando como plantean los que creen en la evolución. Al contrario, como no venimos del mono, venimos de un ser perfecto que usted creó, estamos en total decadencia. Y ahora Sodoma y Gomorra no solo está en una partecita pequeña
sino que está extendiéndose por todo el mundo. Le rogamos, Señor, que pronto venga su Hijo a buscarnos. Gracias por la exposición de hoy, por conocer a nuestro hermano. Gracias por saber más de ese instituto, por todo lo que han podido reunir para enseñar lo correcto. Y le rogamos, Señor, que haya mucho interés en cada uno de nosotros por conocer más, por aprender más y por usar los medios que ellos proveen, que significa mucho trabajo, mucha dedicación, todo para servirte a ti, para servir a tu pueblo. Bendice a la CG, a la directiva nacional, a las directivas regionales, que podamos seguir adelante en el trabajo de defensa de la fe. Vemos por una parte que la mayoría de los dirigentes de la CIEF ya bastante aumentados en años y podríamos pensar que no tiene futuro, pero gracias a ti has levantado jóvenes que están siguiendo esas pisadas y que también con los medios que hoy se cuentan podrían hacer un trabajo mucho mejor, pero no confiamos en los medios, confiamos en ti y en la consagración que ellos tengan a ti, en la confianza que tengan en ti, Señor. Te rogamos que les sigas cuidando, bendiciendo, prosperando, ayudándoles en su vida familiar, bendiciéndoles, Señor, en su trabajo, en sus estudios, que sigan siendo fieles cristianos, que sigan amando tu palabra, que sigan sirviéndote en espíritu y en verdad, para que todos podamos seguir adelante en este trabajo de defensa de la fe. Te rogamos tu bendición para todos los que pudimos estar hoy día conectados, también por la invitación de la CIEF para el próximo sábado, que igualmente podamos estar ahí y recibiendo tus enseñanzas. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él. Con Jesús conquistaremos inmortal laurel.